El diagnóstico para la lumbalgia, para saber que el paciente lo tiene, es muy sencillo. Básicamente se va a ver un dolor reflejando en la zona baja de la columna. Este dolor causa en ciertos momentos incapacidad para algunos movimientos. Entonces, el paciente está justo el dolor en esa zona y no se va hacia otra, o sea, no se va hacia otras partes del cuerpo, es en esa instancia. Entonces, ahí el dolor puede ser constante, puede ser variable en ciertos movimientos. Todo lo que corresponde a la zona baja de la columna lumbar se refiere a este dolor lumbar. Es específicamente reflejado en esa zona. Las causas de la lumbalgia son variadas. Es una incapacidad multifactorial que en esencia afecta al 80% de la población a nivel mundial y dependiendo del grado va siendo su grado de incapacidad hasta llegar a un momento en que ya no puede moverse el paciente. Causas principales. Uno, y la mayor en México, es la obesidad. Tenemos las partes estructurales, que son los huesos, que puede ser por degeneración, y en el caso de obesidad, cuando son las vísceras, que eso antes no se consideraba a mayor medida como lo es ahora, cuando hay una disfunción en alguna de los segmentos dentro de las vísceras, normalmente el paciente empieza a contraer ciertos músculos, lo que va causando que esos periodos progresivos, constantes, de estar yendo a esa zona de dolor, el cuerpo mismo empieza a sufrir una cierta basculación dentro de las vértebras, provocando que, como nosotros sabemos, en el caso de las vértebras tenemos estructuras óseas y entre ellas hay una especie de discos que son como gelatinosos en sus bordes, son gelatinosos y en sus bordes son un poco más fibrosos. Entonces, cuando nosotros estamos manteniendo esa carga hacia un solo lugar, ese mismo segmento vertebral entre vértebra y vértebra, lo que corresponde al disco vertebral, se va desplazando hacia un lado o va pellizcando, lo que va produciendo que cada vez aumente más la molestia por esta situación. Otra de las causas, como les dije, también el dolor menstrual. Cuando nosotros, las mujeres, tenemos dolor menstrual, también nuevamente estamos haciendo una carga en el cual estamos haciendo movimiento hacia esa parte de nuestro cuerpo, lo cual va afectando mayor carga en ese segmento dentro de las vértebras y va haciendo un desplazamiento, lo cual también provoca esa molestia de lumbalgia. También los problemas de dieta, el colon irritado, todo eso lo va reflejando el cuerpo, que a la vez va causando estas disfunciones. Es como un edificio que va y viene, dependiendo de la carga, va haciendo la estructura que se va moviendo tanto hacia un lado o como hacia el otro. Las malas posturas, por ejemplo, cuando nosotros estamos sentados y mantenemos una postura en la cual estamos doblando toda nuestra parte posterior del cuerpo o estamos cargando mal, ok, estamos cómodos, pero la carga se está dando sobre la columna vertebral, dificultando el que esté erguida y también los desbalances de las mismas. Dentro de las causas pueden haber un sinnúmero de causas, también otra puede ser el ejercicio, el impacto, por ejemplo, los basquetbolistas que están continuamente golpeando para brincar, por eso es que se utilizan los tenis que sean acoginados y también se han visto que las duelas ayudan mucho a esa carga, pero la constante fricción entre una vértebra y otra va haciendo que se vaya aplastando no solo el núcleo pulposo que están entre los discos, sino que las mismas vértebras empujan a manera que va golpeando y se van deformando unas con otras.
también los accidentes automovilísticos, no sé si ya los mencioné, y también otra de las causas principales es el trabajo. Tanto el estar cargando constantemente objetos y no saberlos cargar, ya que se sabe que muchas veces nos agachamos para hacer esa carga y realmente la zona que está cargando es la zona lumbar. La forma correcta de cargar es con las piernas, con la espalda erguida, para que sean las piernas, que son nuestros músculos más grandes que tenemos en el cuerpo, los responsables de hacer esa fuerza y no sacrificar a nuestra espalda. Entonces, pues podemos estar analizando cada parte de los usuarios y nos vamos a encontrar un sinnúmero de cosas. Por ejemplo, los largos periodos en los que una persona está trabajando tras un escritorio, ese es otro claro ejemplo, ya que no permite la movilización. El cuerpo necesita moverse, estamos hechos para movernos. Entonces, estar en una sola zona todo el tiempo tratando de rendir más para la empresa, nos olvidamos de nosotros, que debemos de cuidarnos. También en las mismas bancas, los escritorios, no están hechos para las personas. Por ejemplo, hay personas más bajitas, hay personas más altas, y dependiendo de eso vamos a utilizar la flexión o la extensión de la columna, y esto también nos causa problemas de lumbalgia. Esas yo creo que serían las más representativas de las que puedo encontrar ahora. ¿La lumbalgia se puede prevenir? Claro que sí. Una sana alimentación, principalmente, el estar atento de lo que comemos, ya que mucho de ello tiene que ver con la movilización de nuestras vísceras, ya sea de lado hacia el otro, también cuando hay inflamación en el abdomen. Las posturas son muy importantes, ya que el mantener una postura correcta y estar haciendo lo que se le conoce como pausas activas, en el cual cada 2 horas levantarnos, hacer otra dinámica y regresar al sitio, hace que en la columna descargue un poquito la tensión que tiene. También otra cosa, si nosotros empezamos con alguna molestia, no esperarnos cuando ya hay un proceso ya crónico. Entonces hay que hacerlo en el momento y no suspender la rehabilitación hasta que no haya cesado el dolor y tengamos nuevas posturas que nos ayuden a corregir esta dinámica. Nosotros sabemos como fisioterapeutas que las vértebras lumbares por lo regular son 5. Hay personas que llegan a tener hasta 6 vértebras, pero las que todo el mundo tenemos son 5. Y estas 5 vértebras, las que más se utilizan de carga en la actualidad con nuestras dinámicas actuales de trabajo, son las 3 últimas. Entonces las otras que están arriba quedan inmóviles o no se mueven tanto, ocasionando el mayor problema en las últimas vértebras lumbares y en muchas ocasiones también la primera sacra. Entonces son cosas que tenemos que cambiar de hábitos para mejorar esta situación y no llegar hasta que empiece a haber alguna molestia. Igual, cuando nosotros tengamos alguna situación médica, ya sea dolor abdominal, no postergar el tratamiento con el médico. Hay que acudir de inmediato para que ese dolor que hay en esa víscera no se refleje en una situación muscular, en alguna parte muscular que haga que se contraiga este músculo y se refleje sobre la columna vertebral. Primero hay un equipo de médicos encargados de esta parte. Están el ortopedista, el traumatólogo, muchas veces llega a ser el neurólogo y el fisioterapeuta. Es muy importante estar en conjunto con estos médicos, con nuestra especialidad también, para hacer las correcciones pertinentes y no esperar a que haya una molestia que cause incapacidad o que termine en una cirugía. Como fisioterapeuta, yo opino que un tratamiento oportuno es en corregir la postura, hacer correcciones a la postura
Los hábitos alimenticios también son muy importantes, ya que lamentablemente en México tenemos una muy mala alimentación, preferimos la comida rápida o la comida de la esquina, que en muchas ocasiones nos causa problemas digestivos, nos causa problemas de obesidad y eso conlleva el cambio estructural en muchas de nuestras partes de nuestro cuerpo. Yo siempre he dicho que el cuerpo humano es una máquina perfecta, pero cuando algo está excedido, esta máquina deja de ser perfecta y empieza a adaptarse de acuerdo a lo que va viendo. Entonces, si tú estás consciente de que fumas, pues tienes que parar ese mal hábito porque eso empieza a degenerar ciertas zonas de tu cuerpo, no empiezas a respirar igual. En el caso del corazón también tenemos un daño, de por sí lo tenemos con la contaminación, el tratar de llevar, no sé, nuestra vida que es rápida, que todo lo queremos hacer en un mundo instantáneo, es importante también conectar la mente con el cuerpo, por ejemplo, meditación. Yo recomiendo para las personas que hacen oficina el mindfulness, que eso también te ayuda mucho a relajar los músculos, a no tener esa tensión, porque en México tenemos mucho esa tensión por la parte del estrés y comer saludablemente. Sí, yo sé que es muy difícil para muchos estar trayendo cosas en la lonchera o traer una lonchera, pero a la larga esos hábitos te dan una mejor calidad de vida y rindes mejor hasta en tu trabajo. Hay también otra cosa muy importante, el estar, cuando nosotros estamos utilizando calzados de cierto tipo, hay que estarlos cambiando, sobre todo en el caso de deportes, hay que estarlos cambiando regularmente cada 6 meses de acuerdo a la disciplina que utilicemos. ¿Por qué? Porque va habiendo un desgaste y esto va deformando también las estructuras que vienen desde abajo, una deformación por la mala pisada en muchas ocasiones y va deformando la estructura de lo que es nuestro eje, que es nuestra columna vertebral. Y el calzado, por ejemplo, en las personas que son oficinistas que tienden a utilizar el tacón alto, lo cual hace que se desplace el cuerpo hacia adelante y el mismo usuario trata de hacerlo hacia atrás, pellizcando, cizallando esas vértebras, tratando de corregir esa postura. Entonces, sí, se ve muy elegante, pero a la larga trae sus consecuencias, trae su factura. Dentro de los ejercicios que están recomendados para el tratamiento de la lumbalgia, sí los hay, pero yo siempre he sido de la idea. En alguna época yo trabajé con un médico que era un médico internista, en el cual me decía, tú haz tu hoja, y también en muchas instituciones públicas lo trabajan, haz la hoja de qué hacer en lumbalgia, haz la hoja qué hacer con túnel de carpo. No son recetas de cocina. El programa tiene que ser individualizado. ¿Qué quiero decir con esto? Primero tengo que ver cómo están localizadas las vértebras, cómo están las estructuras de ese paciente. En caso de prevención, sí puedo hacer ciertos ejercicios para que el paciente no tenga más fortalecido lo que es la zona abdominal, porque efectivamente cuando nosotros tenemos nuestra columna, imagínense que todas las vísceras están al frente y la carga, las vértebras lo llevan todo al frente. Entonces, alguna trata de acomodarse para tratar de que la columna siga erguida y no nos caigamos hacia el frente. Entonces, si nosotros empezamos a trabajar nuestros músculos que están en la región abdominal con contracciones, con abdominales, obviamente supervisadas para que no se lastimen, eso ayuda mucho a tener nuestra propia faja, que es anatómica y que la tiene el cuerpo. Lamentablemente el sedentarismo no nos permite hacerlo, pero si tú acostumbras y te adaptas a estar trabajando tus músculos, a tener una buena alimentación y una buena postura, es el 80% de no sufrir este padecimiento, el 80%, y estar atento a cualquier situación de disfunción que tengas en esta zona. Atenderla de inmediato y no esperarte
postergarla hasta que ya sea un problema mayor y tengas que invertir a la larga más, porque eso produce más inversión a la larga si si somos constantes en tener una dinámica de prevención, evidentemente no vamos a llegar a este lapso. Entonces, mi recomendación es utilizar nuestra faja anatómica, buscar buenas posturas, la sana alimentación y básicamente buscar, en el caso de hacer alguna actividad física, lo que debes de utilizar para hacer esa actividad de forma correcta para no lesionarte. Y las indicaciones de la persona que te está supervisando en las dinámicas. Básicamente es eso. Dentro de los riesgos que implica el tener una cirugía a nivel lumbar, para empezar, el primer riesgo es la anestesia. Ese es el primero. Afortunadamente hay buenos anestesiólogos en México, que también he escuchado casos de decesos y de gente muy cercana a mí. Ese es uno. También me ha tocado ver pacientes que a causa de una cirugía por su lesión de lumbalgia, que va haciéndose crónica y ya se torna incapacitante, pueden llegar a seccionar alguno de los nervios y cambiar esa función en alguna parte de tu cuerpo, sobre todo en miembros inferiores. Es un riesgo, es una cirugía. La cirugía no va a sustituir de ninguna manera lo que es tu cuerpo como lo tenías antes de empezar con una lesión. Entonces, entre menos sacrifiques con cirugías a tu cuerpo, es lo mejor. Pero cuando se vuelve incapacitante, ya no hay otra opción. Entonces, sí es imposible tratar de evadirla. ¿Por qué? Porque ya no te puedes movilizar y tampoco es vida para ningún paciente el estar inmóvil o en una silla de rueda, que debiera ser temporal. No tratar de vivir en una silla de ruedas. Mi experiencia radica que sí hay casos que se requieren la cirugía, debe de ser un muy buen especialista, no debe de ser cualquier médico y sobre todo lo que yo he visto con la práctica en el caso de columna, siempre van acompañado tanto el ortopedista como el neurólogo para tratar de darle una calidad mejor al paciente y actualmente lejos de lo que vivíamos anteriormente con otros médicos. Recuerdo que cada quien trabajaba su disciplina y no se intercomunicaban con otros. Es muy importante que cuando requieran una cirugía, el médico tenga un equipo interdisciplinario. ¿A qué me refiero con esto? Que tenga a especialistas para que el paciente salga lo más pronto posible de esta lesión. Entonces está el cirujano, está el anestesiólogo, está el nutricional, en muchas ocasiones también en casos de obesidad, la parte psicológica es importante, el fisioterapeuta que le va a ir dando pautas de cómo debe de llevar los ejercicios en forma subsecuente, porque no se pueden meter los ejercicios de la noche a la mañana, tiene que ir progresivo, a un nivel progresivo para no tener daño en el paciente. No solamente es trabajo del fisioterapeuta cuando hay una cirugía, es un trabajo en conjunto, como en otros países. Entonces, en México todavía nos falta mucho, pero ya hay hospitales que lo están manejando y la evolución del paciente y la satisfacción es muy rápida.